Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama La traición del PT y el Verde. La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no pasó la prueba de los aliados. A favor estuvieron los 259 votos, casi todos de Morena, y en contra los 234 en contra de casi todos los demás partidos. Que el MAPRIAN iba a estar en contra, ya lo sabíamos. Todos sabíamos además que el PT y el Verde, que juntos aportan el 14% nada más de la Cámara de Diputados, iban a rechazar la propuesta de Claudia Sheinbaum. Esa propuesta ni siquiera planteaba la desaparición de los pluris, como todos queríamos, sino que tuvieran que hacer campaña en los distritos, es decir, que no fueran los que ponen en la lista los Alito, los Anayas, los Dantes y los Velasco. También se negaron a la reducción del dinero público a los partidos. Pero fue penoso, vergonzoso cómo trataron de evadir a toda costa asumir su propia traición. De eso se trata esta columna. Es traición a los 36 millones de votos que obtuvo la coalición. Es traición a la propuesta de Andrés Manuel en el Plan B y a la de la Presidenta de la República. Es traición a que avance el sistema democrático hacia uno donde todos los representantes se tengan que medir en las urnas. Es traición a quienes hemos luchado durante décadas porque las elecciones mexicanas no sean las más caras del mundo. Cada voto en México cuesta $15, mientras que en Gran Bretaña cuesta 3.70 y en Alemania y Francia $1.10. Es decir, es traición al mandato que tenían de las urnas, al de la mayoría de los votantes y al 80% de quienes declararon en las encuestas respaldar esta reforma electoral. Así que no había muchas maneras de disfrazar esta traición. Lo que hicieron el PT y el Verde fue tratar de mentir sobre el origen de sus partidos y hacérselos muy demócratas. Luego trataron de minimizar su traición diciendo que ellos siguen apoyando, aunque no en esto. Lo que no le recuerdan a los ciudadanos es que ellos fueron votados como mayoría calificada porque iban a votar esta reforma electoral, además de la judicial. Ahora dicen que es un bache en el camino, pero no lo es. Es el fin de una relación política, no con Morena, no con la presidenta, sino con los ciudadanos, plebeyos, los de la 4T. Empecemos con lo dicho por el PT. En su nombre habló el diputado Reginaldo Sandoval. Hizo una historia de su partido que omite el origen que tuvo al lado de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Según el diputado Sandoval, ellos vienen de la lucha armada y luego de apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, Eberto Castillo, eso dijo, y Andrés Manuel. Eso no es del todo cierto. Veamos la parte de la historia que omitió. Cuando esta historia comenzó, la del PT, los Salinas y los Oribe eran ya niños ricos. Sus papás eran secretarios de Estado. El de Adolfo Oribe, de Recursos Hidráulicos con Miguel Alemán, y los Salinas, del secretario de Comercio Raúl Salinas Lozano, de Adolfo López Mateos. Oribe Bellinger, el hijo, estudió en París con Charles Bettelheim, que por esos años era un teórico de la Revolución China. Así él funda Política Popular, más tarde Línea de Masas, y después Línea Proletaria, que es la que da origen al Partido del Trabajo, el PT. Salidos de la Facultad de Ingeniería y de Economía de la UNAM, los maoístas mexicanos entraron al presupuesto con el Programa Nacional de Solidaridad que Carlos Salinas de Gortari impulsó desde la presidencia, su presidencia espuria, para socavar las bases que habían votado a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que ganó en 1988. Luego vino el fraude
y el Pronasol. Hugo Andrés Araujo, Rolando Cordera, Gustavo Gordillo y Alberto Anaya, líder hasta la fecha del PT, acabaron haciendo el trabajo sucio del salinismo. De eso no dijo nada el diputado Sandoval. Según él, el PT apoyó a Cárdenas. Hugo Andrés Araujo fundó la colonia proletaria Tierra y Libertad en Torreón en los 70s y Alberto Anaya, repito, actual líder del PT y amigo de Salinas de Gortari desde la universidad, una muy parecida en Monterrey. Se financiaron desde el cargo de Raúl Salinas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por aportaciones de otro maoísta muy priista, Emilio Lozoya Talman, que fue director del ISSSTE y secretario de Energía y Minas con Carlos Salinas de Gortari. Papá, Lozoya Talman, del exdirector de Pemex, que fue acusado por los sobornos de Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto y de las bolsas aquellas en el Senado con Ricardo Anaya. De esos detalles no habló el diputado del PT. Hubo dos resultados de línea proletaria: la formación de un grupo porril llamado Antorcha Campesina y el Partido del Trabajo de Anaya. Los dos apoyaron al PRI de Salinas de Gortari y se beneficiaron del manejo truculento de los programas sociales como el Pronasol. Sabiendo esto, no puede uno sino sonreír cuando el diputado del PT dijo en tribuna para justificar su traición al proyecto de la 4T. Como ven, nosotros siempre hemos estado en contra de que se instale un partido único, un partido hegemónico. No estamos de acuerdo en eso, nosotros queremos la pluralidad democrática. El Partido del Trabajo desde 2018 ha acompañado prácticamente todas las reformas constitucionales en el compromiso que hicimos con Andrés Manuel López Obrador. No acompañar esta para nosotros es un suceso, no el proceso. Y esperemos que se entienda perfectamente así. No nos asusta absolutamente nada. Pues les debería asustar porque darle la espalda al electorado de la izquierda con esta traición significará la pérdida de su registro. El PT tuvo el 2.7% con su candidata presidencial Cecilia Soto en 1994. La misma Cecilia Soto, que ahora es dirigente del nuevo partido Somos MX, es decir, al que muchos llamamos el Priancito. El PT subió del 2 al 6% con Andrés Manuel y al 6.6% con Sheinbaum. Su alianza les ha reportado diputados que no les dará su traición. Ahora veamos al Verde. En su nombre habló el diputado Carlos Puente Salas, lo mismo que el PT. Empezó mintiendo sobre su origen. Dijo: el Partido Verde nace a finales de los años 70 por la convicción de una comunidad de vecinos de mejorar su entorno y cuidar el medio ambiente. Con este fin se organizaron para pasar del rescate de espacios verdes a integrar un proyecto más amplio que pusiera en la agenda pública los temas medioambientales. Eso también omite algo fundamental. El Verde fue expulsado de la Red Internacional de Partidos Ecologistas en 2009 porque se pronunció a favor de la pena de muerte. No es un partido del medio ambiente, sino una plataforma política de dos familias adineradas: los González Torres, con sus farmacias similares, y los Velasco en Chiapas, que crearon a dos partidos satélite, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para obtener artificialmente la mayoría en el estado. Se ha denunciado además que 2.400 millones de pesos de la gestión como gobernador de Chiapas de Manuel Velasco se ejercieron para comprar y coercionar votos en las zonas más pobres con sus despensas llamadas de corazón a corazón. Lo mismo que el PT, el del Verde dijo: claro que como todo en la vida puede haber diferencias, pero en nuestro partido entendemos que éstas se dirimen y se sigue adelante. Hoy lo más importante es que creímos y creemos en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la mejor persona y con el mejor proyecto para conducir los destinos de nuestro país. Vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hasta el final porque estamos convencidos de que es el camino correcto para México. Lo que dice el diputado Puente Salas es lo mismo que el diputado Sandoval. Ni se fijen, es un voto en contra, pero seguimos con la 4T.
Lo que es falso porque la 4T no son los candidatos, sino las políticas públicas que respalda la mayoría y cuya reforma electoral era una de sus insignias. Al final, como le digo, la propuesta no obtuvo las 2/3 partes de la votación. Hubo cosas excepcionales. El voto a favor de un diputado del PT, Jesús Roberto Corral, y hay que decirlo, 11 del Verde que acabaron votando a favor, y también 3 votos en contra del propio Morena, Alejandro Chedraui, Santi Montenegro y Gisela Arellano. Y unos extraños ausentes de la bancada de Morena que no se presentaron a votar: Olga Sánchez Cordero, Jesús Jiménez y Manuel Espino. Extrañas cosas que no afectaron el resultado final. De lo dicho en tribuna, no quisiera dejar de lado a Ivonne Ortega, del Movimiento Ciudadano. No supera no haber ganado las elecciones de Poza Rica y Papantla en Veracruz, estado de origen del cacicazgo que les da sentido político. Dante Delgado, ayudante de Fernando Gutiérrez Barrios. Dijo Ortega que militó durante 29 años en el PRI y que tiene tan solo 5 años en el Partido del Movimiento Ciudadano. No pudimos olvidar lo que ocurrió en Veracruz, en Papantla y en Poza Rica en la elección de 2025, donde se demostró que sin instrumentos técnicos que den resultado en tiempo real, la puerta al fraude sigue abierta. Lo que no dice es que en Poza Rica se abrieron todos los paquetes electorales en el Tribunal Electoral y se volvieron a contar. La morenista Danelly Rodríguez ganó por 14,823 frente a 14,304 de Olvera Andrade, de su partido. Además, se determinó la nulidad de 2 casillas. Otra cosa que no dijo Ortega es que ese recuento perjudicó a Morena en Boca del Río, donde el tribunal le dio la victoria al PAN. Pero como se trata del PAN, el Movimiento Ciudadano no dice nada. También habló Rubén Moreira, del PRI. Él abrió con la cuenta que lleva haciendo años la oposición de que la mayoría que se constituye y gana en una elección no es realmente la mayoría de la población, desde los bebés hasta los de 18 años, pues que no votan. Y así dijo: venimos a decir no a una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que pretende imponer la visión de una minoría. Hay que señalar que por más grupos numéricos o sentencias judiciales que consigan, son y seguirán siendo una minoría respecto al universo ciudadano. Pues no, diputado Moreira. Por eso se llaman partidos, porque son una parte, nunca son la totalidad de los ciudadanos. Pero sí existe uno, y no es el MacPrián, que obtuvo la mayoría del 60% de los que salimos a votar. Así es la democracia. Si Moreira dice que una mayoría debería de constituirse con respecto a los que estaban en el padrón electoral, aunque no salieran a votar, pues le deseo mucha suerte. Los que no votan, no hay manera de saber si están de acuerdo o no con el régimen. Simplemente no son parte del proceso electoral y por tanto, diputado Moreira, usted no puede decir con seriedad que son votos ocultos del MacPrián. Pero bueno, siguió este exgobernador de Coahuila. Decimos no a la iniciativa por las siguientes razones. 1. Por ser producto de una visión unilateral que no se consultó, autoritaria, que presta oídos sordos a las opiniones de la oposición, los especialistas, ahí está Lorenzo Córdoba, y hasta los aliados del gobierno y su partido. Ya dedicamos una columna a demostrar que existieron. Desde que se propuso esta reforma en 2020, más de 48 foros, parlamentos abiertos y audiencias públicas. Así que cuéntele bien, diputado Moreira. Pero él sigue. 2. Por ser contraria a los más elementales principios democráticos de igualdad del voto. En democracia cada voto vale lo mismo. En la propuesta que nos presentaron quieren que unos votos valgan más que otros. ¿De dónde sacó eso Moreira de que los votos no valen lo mismo? Ni que fueran los del MacPrián, que han propuesto que solo voten los que tienen propiedades, o los que tienen licenciatura universitaria, o los que no son beneficiarios de derechos sociales. Pero él siguió. 3. Por extorsionar la representación
popular y vulnerar el derecho a la autodeterminación de la vida interna de los partidos, a los que desde el régimen se sataniza y se condena sin darles derecho de defensa. Esa sí no la había oído, que las listas de delincuentes en busca de fuero de los pluris de sus partidos es vida interna de los partidos. Si no fuera por el fuero, no serían pluris Alito Moreno y Ricardo Anaya. Dice el del PRI. Repito, dice el del PRI. 4. Por pretender instaurar un sistema electoral para asegurar la permanencia en el poder del partido oficial, lo que pretende la iniciativa que rechazamos es implantar para México un partido único. Esa es la ley Maduro, la consagración del autoritarismo con ropaje electoral. Les permite seguir usando sin límite alguno los programas sociales y la compra de votos. Y si no, chequen el bestseller de moda. ¿A qué bestseller? Bueno, si es un bestseller, pues está de moda necesariamente, pero bueno, ¿a qué bestseller se estará refiriendo el diputado Moreira? ¿A su propio libro? No creo que Jaque Mate al Crimen Organizado, que escribió con el ex vocero de Vicente Fox, sea un bestseller. Pero quién sabe. El diputado quizás está citando su propio libro cuando dice: sacar al crimen organizado de las elecciones no es solo un asunto de reformas legales. No sé a qué se refiere tampoco. A lo mejor que ellos quisieron filtrar en sus listas pluris a quien está realmente acusado de crimen organizado tanto en México como en Estados Unidos, García Cabeza de Vaca. Terminó Moreira con las siguientes frases olvidables. Lo que usted propone es el autoritarismo, preludio de la dictadura. Y aquí quiero saludar con reconocimiento y con afecto al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Nuestro respeto a sus dirigencias y a sus coordinadores. Un guiño para nuevas alianzas del PRI. Después de todo, el PT viene del PRI de Salinas y el Verde postuló en 2006 a Roberto Madrazo, en 2012 a Enrique Peña Nieto y en 2018 a José Antonio Meade, todos del PRI. Los dos partidos tienen más historia con el PRI que con la izquierda. Concluyo con el discurso del PAN. No porque sea importante, sino porque establece una desproporción con los demás discursos. Mientras los exaliados de Morena tratan de evadir su traición diciendo que son muy demócratas, y el PRI habla del peligro del partido de Estado, el PAN, en voz de Elisha, hace acusaciones dignas de Broso o de Azucena Uresti, o de Simón Levy. Primero se subió al tren del mame de los orígenes impolutos de su burocracia dorada, dice el diputado del PAN. Los astrónomos no habían terminado de descubrir nuestro sistema solar y nosotros ya éramos demócratas. Los físicos no habían creado la bomba atómica y nosotros ya éramos demócratas. No había televisión y nosotros ya éramos demócratas. No existían las Naciones Unidas ni la OEA y nosotros ya éramos demócratas. López Obrador no se había afiliado al viejo régimen y nosotros ya éramos demócratas. Claudia Sheinbaum no había nacido y nosotros ya éramos demócratas. Bartlett no había ejecutado el fraude del 88 y nosotros ya éramos demócratas. Sus tribus no habían destruido al PRD y nosotros ya éramos demócratas. Y así. Omite de nuevo el diputado Lisha hablar de lo democrático que fue apoyar el fraude de 1988 de Salinas de Gortari, como hizo el PAN, su partido, y su dirigente Fernández de Ceballos, que se prestó a la indignidad de ser él el que defendiera en esa misma tribuna la quema total de los paquetes electorales para que no quedara evidencia del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. También omite que no obtuvieron sus primeras gobernaturas como resultado de elecciones libres, sino de pactos con Salinas, llamados en ese entonces concertaciones. No dice nada de que su gobernador de 1991 en Guanajuato fue producto de una negociación en lo oscurito con el presidente fraudulento. No dice nada del fraude electoral que emprendió Vicente Fox desde el desafuero de López Obrador hasta consumar el fraude electoral a favor del espurio Calderón en 2006. Nada dice del Pacto por México, que borró la supuesta pluralidad que ahora dicen defender. Pero digo que se subió a tribuna a hacer acusaciones gravísimas,
Ya en la era de Trump, donde se dice lo primero que se le viene a uno a la cabeza sin datos ni eventos demostrables. Dijo Lisha, lo decimos sin soberbia pero con total firmeza. Presidenta, rompa el pacto. Punto final a la complacencia criminal. Punto final a la narcopolítica. Punto final al dinero sucio en las campañas. Presidenta, rompa el pacto de la narcopolítica, rompa el narcopacto, porque si no lo hace el narcopacto terminará por romper a México. Rompa el pacto. Veámonos en las urnas libres y que el pueblo decida sin el peso ni el condicionamiento del crimen. Rompa el pacto y gobierne. Según él, gobiernan los narcos y son los que ganan las elecciones. Es como escuchar a Trump, nada más que de la boca de un diputado mexicano, que no siente la indignidad de apoyar el relato de los republicanos del régimen de Epstein. No me queda duda que la respuesta del pueblo, la de la 4T, será implacable con estos traidores. Muchas gracias por escuchar.